¿Por qué aquí recordar la figura de Andrés Santa Cruz Calahumana? ¿Por qué en el salón principal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? Porque La Paz recuerda y celebra la grandeza del más importante de sus hijos, porque La Paz le hace un homenaje integral a un grande boliviano. Santa Cruz, que ha estado siempre en el escenario de la historia y que ha sido una de las figuras más controvertidas y polémicas para los historiadores de los países sobre los que influyó, los propios historiadores bolivianos, los historiadores del Perú, los historiadores de Chile y los historiadores de Argentina, no ha tenido la oportunidad que su propio pueblo le debe dar. No ha tenido la oportunidad de quedar consolidado e indeleble, no solo en nuestra memoria, sino en el espacio, en el lugar y en la jerarquía que le corresponde. Santa Cruz fue un hombre de dimensión americana, como lo fueron los grandes próceres que construyeron la libertad de América. En un momento como este, en el que el país ha reformulado y repensado muchos de sus paradigmas, el Estado plurinacional de Bolivia era entendible, ha hecho un redescubrimiento y ha reposicionado con justicia a figuras que desde la óptica, desde la línea de raíz, desde la presencia de sangre indígenas, no habían sido colocadas en el lugar que merecían. Pero esa mirada del Estado plurinacional ha pretendido, a mi entender de manera equivocada, plantearnos una hipótesis incorrecta, la hipótesis de que el periodo republicano es un periodo en el que no se constituyó, ni construyó, ni concibió, ni definió la realidad de Bolivia de hoy. Y esa mirada no es justa, no porque no debamos hacer una lectura crítica de nuestro pasado republicano, sino porque ese pasado, como todo pasado, tiene un conjunto de elementos en los que hay paradoja, en los que hay construcción y destrucción, en los que hay miopía y en los que hay grandeza de miras. Y en esa dimensión es imprescindible que la justa relectura que el Estado plurinacional busca hacer del pasado se modifique para entender aquellos elementos fundamentales del periodo republicano. Y en ese contexto, y sobre ese desafío, no me cabe la menor duda que el punto referencial fundamental es Andrés Santa Cruz. No en un contexto simplemente de retórica y palabras, sino en el contexto de entender que la construcción de esos dos próceres que han dominado de manera casi excluyente el inicio de la República, el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre, deben incorporar la figura de Santa Cruz, como con mucha visión se hizo en 1965 en ocasión del centenario de la muerte del mariscal y en ocasión de la repatriación de sus restos desde Francia. Santa Cruz, más que Bolívar y más que Sucre, sin que esto quiera decir menoscabo alguno para el libertador y el mariscal de Ayacucho, es el pilar basal de la República. Es quien entiende aquel desafío de la organización desde la mirada de Estado. Es quien combina la lógica de quien debe gobernar para resolver la crisis
y quien entiende que gobernar es una acción que mira hacia un largo futuro. No me cabe la menor duda de que Andrés Santa Cruz fue una figura superior a sus compatriotas y superior a quienes eran sus contemporáneos, en tanto, no superior como persona, sino en tanto las miradas que él tenía iban mucho más allá de 1829 o 30 o 31 o 39. Santa Cruz tuvo la perspectiva del largo futuro. El estadista y el organizador estructura el pilar del equilibrio económico, estructura el pilar de la base jurídica a partir de los códigos que conocemos como Código Santa Cruz, los primeros no solamente en la naciente república, sino los primeros en toda América del Sur. Y Santa Cruz establece una mirada realista a la Constitución. La Constitución de 1831 primero y la de 1834 después es una respuesta realista a la Constitución bolivariana de 1826. Apoyada en sus principios esenciales republicanos del liberalismo político, Santa Cruz recompone la lógica de un presidente jefe de Estado y un vicepresidente jefe de gobierno para adecuarse a un escenario que fue el escenario global que mandó en las constituciones latinoamericanas. Fue la Constitución de 1831 la primera que se aplica de verdad a lo largo de nuestra historia republicana y es el punto de partida de un proceso constitucional que, a diferencia de lo que se menciona por los hechos objetivos, no son 16 constituciones, sino son 2 o 3 textos constitutivos fundamentales, uno de los cuales es sin duda la Constitución crucista de 1831. Pero lo decía muy bien el presidente del Consejo, Pedro Sus. Si hay algún rasgo fundamental que marca la grandeza de Santa Cruz, es aquel que paradójicamente le ha generado las mayores críticas, el mayor desapego y el mayor problema de encajar de manera incuestionable tanto en la historia del Perú como en la historia de Bolivia. Esa mirada que es la de la integración, esa mirada que sin duda sigue el mérito bolivariano de la gran nación de naciones, de la gran república latinoamericana, frente a la evidencia, lo demostró la historia, de la unidad del gran país del norte, que terminó siendo una nación con una proyección más allá de su propia construcción de dote imperial. Santa Cruz, cuando concibe la Confederación Perú-Boliviana, concibe el escenario del siglo XIX y el del siglo XX. El escenario geopolítico del siglo XIX para hacer de la Confederación Perú-Boliviana el eje de una región que pudiera ser equivalente al gigantesco imperio del Brasil y a lo que sería la gran confederación de las repúblicas del sur en la Argentina, y que dominase el Pacífico Sur para establecer un futuro con perspectivas de potencia no intermedia, sino significativa en América Latina, con las posibilidades de tener plenitud en todos sus contextos desde el punto de vista demográfico, político, económico, social y cultural. Santa Cruz lo hizo por una razón de mirada de largo plazo y por una raíz fundamental. Santa Cruz tenía su origen en Huamanga, Ayacucho y en las orillas del lago Titicaca, el lago sagrado, que reflejaba la unidad histórica del mundo prehispánico, no solamente el Inca, y del mundo colonial. Santa Cruz apellidaba Calaumana, era nieto de Matías Calaumana, cacique de Guarina, e hijo de Juana Basilia Calaumana, cacica de Guarina de origen aymara. Su mirada, por lo tanto, tenía ese elemento de construcción de unidad de pueblos indígenas que estaban más allá de las fronteras formales, y la mirada del estadista que entendía la realidad política y económica de la región. Ese mérito, esa mirada gigantesca del prócer,
es paradójicamente, insisto en ello, aquel aspecto que ha hecho que los bolivianos leamos equivocadamente su proyección y la realización por 3 años de la Confederación. Santa Cruz era favorable al Perú. Santa Cruz quería más a Perú que a Bolivia. Santa Cruz quería insumir Bolivia dentro del Perú. Esa es una lectura incorrecta, insuficiente y, voy a decirlo con claridad, mezquina de lo que planteaba el mariscal con luminosidad de futuro. Para los peruanos, de algún modo, surge también esa lectura equivocada de cómo un serrano del sur, recuerden la frase, Tolón, 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 ahí llega el cholo jetón, decían los limeños, para referirse a la llegada del mariscal cuando se hace protector de la Confederación Perú-Boliviana. Una mirada peruana que no comprendió, igual que Bolivia o parte de Bolivia no comprendió la significación de ese proyecto grandioso. Es en ese contexto que Santa Cruz debe recuperar definitiva e incuestionablemente el lugar que la historia le tiene reservado. Ojalá hoy, en el recuerdo de estos 150 años de la muerte del mariscal, no solamente La Paz, no puede ser de otra manera, sino también Bolivia, sino también quienes han pensado y definen ideológicamente el Estado plurinacional, y ojalá también la República del Perú, coloquen al mariscal como uno de los grandes americanos de todos los tiempos. Muchísimas gracias.